delighted, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y hoy tenemos aquí, bueno, a una persona que ya ha estado con nosotros, bueno, pues una vez, aunque es cierto que la vez que estuvo, bueno, pues bueno, ha sido como una vez doble, ¿no? Ha estado en un Blistocast, pero a la vez esto es un hecho único. También, bueno, lo incluimos de manera retardada en el Histocast 200 por fallo mío. Lo vuelvo a repetir, mea culpa, cometí el error, pues fui sumando todas las aportaciones y, bueno, pues no sé por qué, pues di por hecho que estaba Guillermo. Y luego me di cuenta, pues no he puesto a Guillermo, así que a Guillermo lo voy a publicar como Blistocast y además lo voy a meter en el podcast 200. Bueno, pues ahí está, es un caso único, Es que especial. el tiempo es relativo. Sí, exactamente. En el podcast, desde luego que sí. O sea, da igual cuando lo publiques. Bueno, buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Goyix. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que soy fan y que no me pierdo ni uno. Incluso, o sea, el de Waterloo lo he escuchado entero, ¿eh? O sea, que yo creo que no sé si es el más largo, pero Bueno, puede ser, ¿no? El de la Luna tiene 10 horas y media. Pero como batalla en sí, como batalla en sí, sí, como batalla en sí, de hecho, la gente dice, no, es que dura más el podcast que la batalla. Y pues a tiempo real. Claro, y fíjate que hoy el tema de que vamos a hablar es interesante porque cómo cuentas una batalla, ¿no? De distintos formatos y todo eso, pero en el podcast y en el cine y en otros ámbitos, por supuesto, tienes que contar cosas que suceden a lo mejor simultáneamente, pero tú no puedes contarlo simultáneamente en plan multicam. Tienes que, bueno, pues hacer un relato de las cosas, ¿no? Y eso es un poquito también lo que vamos a ver aquí. Es cómo plasmamos una cosa que sucedió que a lo mejor, por ejemplo, Waterloo, ¿no? No estaban combatiendo en un sitio y luego en otro, y luego en otro. No estaban combatiendo en distintos sitios simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se nos va el Waterloo multiplicado por X combates, ¿no? Eso es así. Bueno, ya sabéis que a Guillermo lo podéis encontrar en La Escóbula de la Brújula, ese podcast amigo, la verdad, y que muchos de nosotros escuchamos. Yo la verdad es que me cuesta ya escuchar podcast porque es como estoy sobrepasado. Yo creo que cuando estaba en la oficina escuchaba más podcast que ahora. No sé, los hábitos cambian, ¿no? Pero hay gente, bueno, pues que se las apaña para escuchar muchos podcasts. En el trabajo, en el coche, X. Bueno, eso la verdad es que es un tema interesante para debatir. Cómo han cambiado con la pandemia estas cosas. Bueno, a Guillermo lo podéis encontrar en Twitter como Guillermo Díaz CS. Guillermo Díaz CS. Bueno, CS es porque, como vosotros conoceréis, bueno, Guillermo además es diputado por Ciudadanos en el Congreso de Diputados. Bueno, pues nada, Guillermo, un placer que estés aquí y además es que el tema del que vamos a hablar pues viene porque has publicado un libro que se llama Grandes Batallas en la Pantalla. Claro, que a nosotros nos toca mucho por partida doble. Nos toca mucho porque las batallas suelen estar relacionadas con un hecho histórico, a veces. Y por otro lado es que, como tú sabrás, tenemos, bueno, para los mecenas, pues les premiamos con esos episodios sobre batallas en el cine, en el cual, bueno, pues comentamos, no tienen por qué ser batallas referidas a algún hecho histórico, sino puede ser de Star Wars o algo así. Y bueno, pues claro, como has tocado este tema, digo, pues aquí hay que traer a Guillermo a que nos cuente de su libro, ¿no? Pero todas las batallas, incluso las de la ciencia ficción o las de la fantasía épica, tienen un referente en una batalla real.
prácticamente todas. O al menos o al menos en varias. Es decir, a lo mejor una cosita de esto, otra cosita de otro, y ves las referencias, pim, pam, pum. Desde luego Claro, que sí. acuérdate en el abismo de Helm, cuando llegan todos los Uruk-hai con las lanzas largas, con las picas, son picas, tío. Sí, sí. O sea, eso no se le ocurre a un director de arte. Eso se le ocurre a un tío que conoce un poco cómo es la guerra y en esa mezcla que hace el Señor de los Anillos, que es casi todo, juntan pues 1000 años de Edad Media y tecnología los condensan ahí, ¿no? De tecnología medieval, pero todas, incluso, fíjate, una batalla de Jedis o la indumentaria Jedi, cuando ya acaba el láser y las naves y se enfrentan, al final es un duelo oriental, ¿no? Sí, es Con estética como si perfectamente fuera oriental. un duelo de samuráis, literalmente. Efectivamente. O sea O que- quizás hay demasiado espadachinaje, pero sí. Vale, pues desde luego cambias los sables de luz con lo que son las katanas y básicamente lo mismo. Es decir, que uno contra que ese otro y es duelo. ese es un fenómeno curioso, además, que cada vez que quieren dotar de habilidad o presentarte un combatiente como muy eficaz, lo orientalizan. ¿No te has dado cuenta en el cine? Suelen. Carlos Canales, que es compañero mío y en la escuela y que bueno, yo creo que es bien conocido por tus oyentes o por gran parte de tu Sí, audiencia sí. también. Carlos Canales le llama manganización. Dice que lo convierten todo ¿Ah, en sí? manga. Sí, le llama la manganización de los Mola. combatientes. Por ejemplo, no sé, en 300, la película en 300, cuando los inmortales Sí, persas, son muy asiáticos, es verdad. claro, son samuráis, tío. O sea, se ponen y llevan una máscara ahí rara, un poco como Lord Vader Y si, o y el, si- y si o el no malo son de Scream. samuráis, parecen ninjas o algo así. Pero desde Claro, luego, algo de eso. y los inmortales eran arqueros, Claro. Sí, sí. eran una Además tropa de arqueros. que tenemos, se supone que tenemos. Bueno, normalmente no lo hay. No hay testimonio gráfico, pero en este caso sí lo hay. Pues en el friso de los Sí, arqueros, ¿no? O sea, el friso de los efectivamente. inmortales, ahí sale. O sea, está clarísimo. Entonces, bueno, pero bueno, esto es precisamente de esto va el libro y el trabajo que yo he querido hacer. O sea, ahora un montón de gente que no sé no hace falta no ser aficionado a la historia. Hay muy poca gente, por ejemplo, que sabe que los inmortales eran una tropa de élite de arqueros. Ujú, O sea que, efectivamente. Pues, fijaos, si os gustan los violentos de Gojix, este es vuestro libro. Ya sabéis, las grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. O sea que, por cierto, que aquí viene lo de la antigüedad. O sea que da pie a que, bueno, pues puedas hacer pues nuevas entregas. te voy a ser muy honesto, si funciona, o sea, si veo que el tema interesa, lo haré. Ujú. Porque de todas formas, si no lo voy a hacer para mí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, Sí. para mí lo voy a hacer. Entonces, si veo que funciona, pues volveré a editar y a lanzar. Y si no, no obstante, ya te digo, lo pienso hacer para mí porque me lo he pasado en grande. Ujú. Preparando el libro me lo he pasado en grande. O sea, Pues he mira, disfrutado como un enano. si le coges el gustillo a todo eso, bueno. Claro, tú imagínate, esto ahora hablamos a la antigüedad, pero he cogido la antigüedad, muy bien, que en realidad en realidad es el periodo más importante para el tema que yo quiero tratar en el libro. ¿Por qué? Porque es el más alejado y del que menos se sabe. Con lo cual, casi todo el imaginario colectivo Hay está que hecho en medio base a inventárselo, ¿no? películas. Claro. Claro, es donde las películas inciden más. Una guerra de Vietnam, o sea, si tú coges la guerra de Vietnam, todo el mundo tiene una idea, ha visto fotos de la guerra de Vietnam. La gente no ha visto fotos de la batalla de Gaugamela, ¿no? Entonces, claro, pero por eso en este caso yo creí muy importante empezar por la antigüedad. La Edad Media creo que también, tampoco hay fotos y tal. Y yo creo que hasta la época, hasta las batallas napoleónicas, de la era napoleónica, esto puede ser muy interesante. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí, por ejemplo, también me interesa mucho tratar el oeste, ¿eh? Porque las batallas en el oeste Ujú. también son batallas de caballería ligera. Totalmente. Claro, Y no podía ser de otra manera, porque tenían que recorrer unas distancias monstruosas. pero con tácticas de caballería ligera. Sí. Y los indios tenían tácticas de combate. Y había formaciones de defensa. O sea, esto me parece, por eso te digo, yo pienso seguir, me encantan, pero que me lo he pasado muy bien. Y bueno, pero como bien dices, este primer libro se centra en la antigüedad. Que cojo
desde la era homérica, desde los héroes homéricos, el combate de campeones, hasta... ¿Te refieres al pues, combate de campeones? ¿Te refieres Héctor contra Aquiles? claro, o como empieza, como arranca Troya, Aquiles contra Boagrius, el Sí. gigantón este que Aquiles pega un salto Y y le le- clava como Pues sí. mantequilla Sí, sí, sí. en el cuello. Pues, que dicen, tiene una particularidad, si quieres entramos un poco en materia, tienen una particularidad que dice en la película en Troya, cuando llama a Aquiles, me parece que es Agamenón, ya le llama y le dice, vamos a resolver esto a la antigua usanza. Tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero. Pues el ¿Qué rollo coño? paladines, sí. Claro, pero de antigua usanza no, era la usanza. Claro. Era la Bueno, usanza, de no hecho, había ejércitos. bueno, aunque no sea un testimonio histórico, pero bueno, nos puede referir a algo. Pero si vemos el David contra Goliat, Lo es estás exactamente clavando, eso. tío. Lo Es, estás clavando, es Goyix. Es exactamente eso. eso. Es eso. Es que era el combate de campeones. ¿Por qué? La población en el... A ver, Troya es la edad de bronce, ¿eh? O sea, que la gente no sé... Y en la edad de bronce, Grecia iba avanzada, pero era más avanzada quizá que el resto de Europa en tecnología militar, por ejemplo, y en muchas otras cuestiones, ¿no? En instituciones y tal, pero es la edad de bronce. ¿Esto qué quiero decir con esto? No se podía implicar un ejército, no se podía conformar un ejército, porque si conformabas un ejército es que habías vaciado las poblaciones, porque no había población suficiente. Había que cosechar, había que hacer todo. O sea, Claro, si te ibas a la guerra, a lo mejor te morías de hambre. claro. Y además hay una cuestión que la partida de guerra, o sea, la edad de bronce está todavía en estos, realmente eran grupitos los que iban a pelear. Eran grupitos, Sí, y es verdad que había un noble, un cabecilla, que iba con su carro y se bajaba y se daba de leches con otro noble, y quizá quienes les acompañaban animaban, jaleaban o se tiraban piedras entre ellos, o podía haber un pequeño enfrentamiento, pero no había batallas de masas, Sí, no había tácticas. esto suena mucho a Age of Empires, ¿no? Algo así, en plan de 3 o Claro, 4 ahí, pim pam pum, y ya está. es que era así, es que en la edad de bronce hay un problema enorme de población. Vamos, no hay un problema enorme de población porque no eran conscientes, con lo cual no era un problema. Pero no puedes, no había grandes masas. Sí, o No sea, podían desarrollar lo que hemos visto posteriormente, es decir, grandes masas de ejército o por lo menos importantes, ¿no? Yo qué sé, mover claro, un ejército de miles de hombres, pues a lo mejor para ellos era impensable, una cosa así. era imposible. O sea, eso de los que dice, van 1 millón. 10.000 barcos. Sí, sí, es como, ¿no? 10.000 barcos. Aparte, le meten unos trirremes que aparecen en la película que son 500 años más modernos. Sí. Y se ve el desembarco en Normandía, poco menos, ahí Sí, es verdad. en Troya. Esto está inspiradísimo en las famosas fotos, esas que salen desde la altura de algún acantilado, no me acuerdo. Yo es que no está en Normandía, entonces no te puedo decir. Pero de que se ve ahí la perspectiva de todos los buques que están. Pues es lo mismo la perspectiva. ¿Qué te he dicho? Antes no hemos dicho que todas las batallas, incluso las imaginarias, se basan en algo. Claro. En esta que tú dices, y aciertas plenamente en ese comentario, está inspirado en el desembarco de Normandía. O sea, ellos se han inspirado en Normandía, que saben además que es una imagen muy potente que está en el imaginario colectivo de los espectadores. Porque a fin de cuentas una película lo que pretende es entretener, pretende ser divertida, pretende encontrar la complicidad del público en que te metas, que te lo pases bien y que salgas del cine habiendo disfrutado. El problema es que veas Troya y salgas del cine creyendo que conoces la historia de cómo combatía la humanidad en la Edad de Bronce. Ese es el problema. No, a mí, yo cuando fui a ver Troya, pues joder, a mí lo que me anima es, por fin voy a ver una peli de un tema que me gusta. Y bueno, hay cosas que me llevaron los diablos y todo esto, pero al final te quedas, oye, por lo menos fue voluntario, o sea, quisieron hacer ciertas cosas, pero bueno. Y está muy bien dirigida, ¿eh? Y Wolfgang Petersen además lleva un reparto muy potente. Excelente. Es muy complicado, ¿eh? Para un director llevar eso hacia adelante con éxito. Y luego lleva varias líneas argumentales muy chulas, porque consigue que los dos antagonistas, Aquiles y Héctor, te caen los dos igual de bien. Sí. Es que decir, esos son aciertos del guión muy. O sea, Troya es una buena película.
a mí me parece una película muy buena, es un director muy bueno, tío, es Wolfgang Petersen, Das Boot, el submarino, ojo, es el mismo director. Y el problema de esa película, que no es que quiera centrarme en eso, es, bueno, que yo creo que tuvo muchos problemas a la hora de rodar y de banda sonora y de mil historias y yo creo que tampoco y que a lo mejor tiene excesiva longitud, pero como cuentas eso en poco tiempo. Pero con el tiempo yo creo que está ganando. O sea, que empezó muy mal, o sea, con muy mala fama y no sé qué, pero yo lo que veo es que la peña pues cada vez le gusta más, le va gustando más, le va gustando más. Y a mí desde el principio la verdad es que me gustó todo, excepto que cambiaron el orden de las cosas con el caballo de Troya y todo eso. Claro, el caballo de Troya, por ejemplo, cuando llega, Aquiles ya está muerto. Claro, y es por eso que se tragan la añagaza. Es decir, si no, que se van a ir los griegos. ¿Cómo se van a ir? Se van los griegos, se creen que se van los griegos porque ha muerto Aquiles, ha muerto su héroe, y entonces, claro, ya dice, sí, es verdad que se van porque acabamos de matar su héroe. Pero claro. No solo, además, no solo cambian el orden, sino que además hacen otra cosa, que es que como quieren hacer una película, le quitan todo el elemento místico que tiene la Ilíada. Eso es verdad. Y tampoco entiendes muy bien por qué, por un ataque de cuernos, se va toda Grecia a la guerra contra una población turca, ¿no? Demasiado Turquía. Inexplicable. Cuando en realidad hay que explicar la manzana de la discordia y todas esas cosas. Claro, que es que Helena de Troya es un regalo de Afrodita a París. Sí. Entonces, si no está ese componente, no entiendes que se meta en este fregado todos, ¿no? Entonces, bueno, pero, y luego, por ejemplo, hay cuestiones que Aquiles nunca le cortaría la cabeza a una estatua de Apolo, o como hace, ¿no? Al llegar a la playa, en el desembarco de Normandía, que hemos dicho. Sí, sí. Pues es verdad que son cuestiones que la película dice, según la Ilíada de Homero, ¿no? Bien, pero tendrían que decir basada en la Ilíada de Homero, porque luego a partir de ahí hace lo que les da la gana. Sí. O sea, ahí tiene un par de cosas, el enfrentamiento, el duelo de Aquiles con Héctor me parece buenísimo. O sea, un duelo muy chulo, caminando en círculo. Crudísimo. O sea, además que estás ahí diciendo, lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar. Sí. Y además me gusta porque ahí hay un gran acierto de la película, que es que mete en el espectador la ansiedad de saber que te van a matar. Es decir, porque esta es otra cuestión que se ve muy poco en las películas, y es normal que se vea poco, pero en el combate, sobre todo en el combate en la antigüedad, la guerra se hacía en verano. El miedo, el estrés, el hambre no se comía con mucha frecuencia, no se comía con la carga nutritiva que se come ahora ni la que se come posteriormente, pero el pavor que te da de pensar que el tío que tienes delante tuyo te quiere meter un acero de 2 palmos en el cuerpo. Y, o sea, y eso en el duelo entre Aquiles y Héctor, eso sí se ve bien. Fíjate. Y eso es algo que no se ve normalmente en las películas con batalla en la antigüedad. Cuando llegues a hacer la publicación en la Edad Moderna, pues eso lo veremos cuando veamos a esos escoceses que llevan los pedazos, no me acuerdo cómo se llaman estos pedazos de espadones que llevaban. Las Claymore. No sé si eran las Claymore, pero vamos, desde luego montaban ahí los Highlanders unas pedazos de espadas monstruosas y eran el terror para los soldados británicos hasta que llega la bayoneta. Claro. Y era el momento de la bayoneta temido por todos, es decir, todo el mundo, o sea, vale, si te meten un balazo, pues quizás es más frío, pero el momento de bayoneta es muy chungo en todas las guerras. Todo el mundo dice, es el gran momento, el temido, ¿no? Y es, bueno, de hecho, aunque nos salimos un poco de la edad, pero en Dioses Ingenerales es como, calemos bayonetas, el que vaya mejor de bayonetas y haga huir al otro, pues ya está, ya gana la batalla. Tenemos que ser buenos en esto y a cochinarles a estos, a echarlos para atrás. ¿Sabes cuántas? Eso no, es que en el fondo la naturaleza del combatiente de Troya, ¿no? Porque Troya en realidad es una ficción, es una obra
O sea, es una obra literaria basada en una guerra supuesta 4 siglos antes de cuando se escribe la obra. O sea, Homero escribe 4 siglos después de los acontecimientos que narra. Pero el combatiente de las Termópilas, por ejemplo, es el mismo que el de la guerra de Irak. Hablo evolutivamente, porque 2000 años, o bueno, 2000 años, 2400 años, no son nada, son un suspiro en la evolución de una especie, en las reacciones fisiológicas, en el miedo, en la forma en lo que ocurre, ¿no? Cuando se ve sometido a estrés extremo. Somos los mismos, es la misma especie sin ningún matiz, sin ninguna variación. El tiempo evolutivo, cuando hablamos no es nada. Claro, para nosotros eso es muchísimo, ¿no? Claro, con lo cual sabemos muy bien qué sentía un espartano ahí. O sea, hay una cosa, yo eso lo cuento en el libro, en las alucinaciones que se producen en el combate. Las alucinaciones del combate, que esto hay unos libros magníficos que se llaman Sobre el combate y matar, que son espectaculares, que son de adiestradores para el combate, que ahora te diré el autor, es el teniente coronel Dave Grossman. Este tío se dedica a entrenar a policías y a fuerzas de élite, normalmente de los Delta Force y todo esto, y el tío te cuenta lo que trata de evitar cuando algo entra en combate. Entonces, el combate se produce, por ejemplo, muchas veces visión de túnel. Se pierde la visión periférica. Claro, esto no lo cuentan las películas. Pero un combatiente podía dejar de ver por los lados. Sí, como que se centra solamente la atención en una cosa. Sí. O, por ejemplo, pierde la capacidad de oír. Perdona que te interrumpa. Eso a lo mejor es un efecto, por lo que me estás contando, es una cosa fisiológica. Es decir, que tu cuerpo, en una situación de estrés extremo, como es este caso, pues centra todos sus recursos en eso, ¿no? Por lo mismo que se vacían los esfínteres. Para aligerar. No, y para evitar que una herida te pille de lleno. Y para correr, estar preparado para la carrera. O sea, el porcentaje de combatientes en Normandía que se meó encima y gente que se cagó encima es altísimo. Lo que pasa es que, claro, esto no se cuenta en las películas. Porque queda muy poco, quita. Pero queda poco, pero porque no estamos allí. Si estás allí, te parecerá perfectamente normal, porque es una cosa que le pasa a todo el mundo. Ojalá no tengamos que vernos en esa situación, porque eso será muy buena señal que no nos veamos en esa situación. Pero recordad, antes del combate, hacer todas vuestras cosas, ¿vale? Claro. Pero esto, por ejemplo, el persa que veía la falange griega, la falange espartana enfrente, pues le entraba lo mismo. ¿Por qué? Pues porque esa gente le quería abrir la barriga. Y tenía un tío detrás que le estaba apretando para que fuera hacia ellos. Y esto es lo que cuento en el libro, y lo que no se ve en las películas, y me parece bien. O sea, entiendo que no se vea, pero no quiero. O sea, mi objetivo. Hay un libro magnífico de John Keegan que se llama El rostro de la batalla, donde cuenta la perspectiva del combate desde el punto de vista del combatiente. ¿No? Pues yo he intentado en estas películas que escojo cómo sería la perspectiva del combatiente, cómo es esa batalla, cómo la viviría. Si yo algún día fuera millonario y pudiese producir una película, intentaría hacerla más asemejada a lo que era el combate. Porque si es verdad que sería menos espectacular en cuanto a número de muertos, porque muere mucha menos gente en una batalla en la antigüedad de la que se ve en las películas, mucha menos es muchísima menos. O sea, hablamos de que los muertos serían entre el 2 y el 5%. En una batalla normal. Sí. De hecho, una batalla donde se perdía un 10%, más avanzados en edades y todo esto, ya salía la gente por patas. O sea, en cuanto tenías un 10% de baja, dice, ahí no había quien aguantara. Decía, sí, me voy a quedar yo aquí, fuera. Y claro, las grandes matanzas se producían en las retiradas. Eso es. En la vida. Y para eso, por ejemplo, era importante tener una buena caballería. Era una cacería que podía durar días. Un ejército en desbandada, totalmente desorganizado, perseguido
por un ejército organizado es terrible. Y esas eran, o sea, cuando dice, hubo 40.000 muertos de los persas y los griegos, o en maratón, ¿no? Los persas perdieron 4.000 tíos y los griegos 200. ¿Cómo era eso posible? Bueno, por un lado, exageran, ¿vale? Pero por otro lado, es verdad que es que la mayoría de los persas muertos se produce porque se ahogan, porque huyen en la playa, porque intentan subirse alocadamente a los barcos que los habían traído con los griegos enloquecidos detrás persiguiéndoles y están dándole la espalda al enemigo y se están empujando unos a otros y se están cayendo, no están plantando cara. Por eso se producen esas masacres tan desequilibradas en cifras, ¿no? Eso tampoco se ve en las películas. La tropa realmente iba a decir profesionalizada, no es la palabra. Que realmente está bien entrenada, bien formada y tal, y que se mantiene ahí, que está más preparada quizás mentalmente o como conjunto para hacer frente a ese tipo de avatares, que es que muera una parte de sus compañeros, bueno, pues tenían más probabilidad de éxito. Tenemos muchos ejemplos de eso. Bueno, a ver, ¿por qué? Que piensen los oyentes, ¿por qué? Hay muchas veces, de hecho Kubrick ha hecho parodias con esto, y hay muchas películas antibelicistas y tal, algunas muy buenas, por cierto, que intentan ridiculizar el hecho de la robotización de las acciones de un soldado. Es decir, eso de repetir una y mil veces, desmonta el fusil, límpialo, ponlo otra vez, tal, no sé cuánto, no sé qué, dispara, firme, tal, 1, 2, 3, 4. Dicen que quieren decir, el que no sabe de esto dice, mira, que están tontos estos, porque repiten eso 1000 veces. Pues lo repiten 1000 veces porque cuando entras en combate te bloqueas de tal manera que si no tienes automatizada la respuesta, te quedas absolutamente bloqueado. Es más, en toda la labor de documentación que he hecho para este trabajo, me sorprendió que uno de los formadores de combatientes que hay decía, oiga, y díganle a sus familias que entrenen marcar el número de la policía en el teléfono. ¿Por qué? Porque si tú oyes un ruido en la puerta de tu casa, una ganzúa o un tío que te está forzando a la puerta de tu casa, puedes ser incapaz de marcar el teléfono de la policía. O sea, con lo cual eso de repetir una y otra vez los simulacros, la importancia de los simulacros. Pues, por ejemplo, ¿qué hace una tropa mucho mejor que otra? Una tropa profesional, ¿por qué arrasa a otra tropa? Porque tiene todo esto automatizado. Porque han repetido, porque en el combate van a repetir movimientos y rutinas que han repetido 2000 veces. O sea, es por eso. Se están preparando toda la vida para a lo mejor 2 o 3 batallas en su carrera militar luego. Es que estaba pensando que es un poco lo de Sun Tzu, que dice, están los que van a la guerra y quieren ganarla y los que primero ganan la guerra y después van a ella. Y esto es un poco similar, ¿no? Hay algunos que llegan allí y a ver lo que hacemos y otros no. Otros ya llegan allí y hacen pum, pum, pum. Y cuando quieren reaccionar los otros, pues ya los han machacado. Y sí, lo que decía Napoleón cuando... Me estoy acordando de los Gurkhas y ahí en las Malvinas. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte que entramos en otra vez lo del tema del acero, ¿no? que es muy impresionante. No estamos hablando, bueno, estamos hablando del libro y no estamos hablando del libro. Al final tenía una serie de preguntas, pero bueno, ya sabes que esto como hacemos siempre aquí en Instagram, bola por la serie, da igual. Bueno, te quería preguntar así, bueno, pues primero, ¿dónde te viene tu afición al cine? Pues mi afición al cine tiene su origen, primero que en mi casa quitaron la televisión, lo que es la emisión de antena. Mi padre no quería que viésemos televisión, y entonces, pero enseguida muy interesante y muy de actualidad. Pues eso lo hizo mi padre cuando yo tenía 10 años o así, ¿eh? Y el tío dijo, bueno, aquí vamos a dejar de ver la tele, empezaba una serie de programas que a no le hacían mucha gracia, pero a cambio me dotó de recursos suficientes tecnológicos para poder ver cine de manera importante. Con lo cual empecé a ver cine casi a diario desde muy pequeño. Eso me llevó a que cuando José Luis García empezó con Qué grande es el cine en la segunda cadena,
Para mí ese programa se convirtió en una especie de religión. O sea, no me lo perdía y todavía hoy, bueno, todavía hoy no, hoy más que nunca, yo tengo una filmoteca importante, cuando me pongo una película para verla, si está la tertulia de Garci previa, porque hizo un montón de programas, luego además lo hizo también en Telemadrid y repitió varias veces el mismo formato, me pongo la tertulia antes y después de la película como parte de la película para mí. O sea, a mí me viene mucho por eso, porque grande es el cine y por Garci y a una afición al cine clásico. O sea, que pero tú es te que ponías luego, el full experience. absoluto. Pero es que luego además ha sido mi trabajo muchos años. Yo hasta ahora estoy, como has dicho antes, estoy en el Congreso, pero llevo 4 años en el Congreso, pero casi toda mi carrera profesional, casi toda mi vida, he estado gestionando grandes complejos de exhibición cinematográfica, o sea, multicines grandes e importantes de las ciudades donde he vivido, ¿no? Pero entonces ha sido mi leitmotiv, ¿no? El cine. Y luego, por otro lado, claro, se ha mezclado con mi pasión por la historia militar, por la cual, por ejemplo, soy tan oyente, ¿no? Y tan fan vuestro y os sigo tanto a vosotros. Y que traes también cosas ahí a la escóbula ahí que a la gente, bueno, pues esos casos estrambóticos, ¿no? Que a veces aparecen y que a los oyentes también le encantan. Dime. No, de que tengo una anécdota que yo escuché una historia en un Histocast y la conté en la escóbula, citándose, que fue cuando el William de Foster. Sí, el Willy D. el del buque este que era, vamos, que no sé si tenía muy mala suerte o una incompetencia galopante en los mandos. Es para creer en lo paranormal, ¿eh? Sí, es una cosa paranormal lo del William. Sí. El Willy D. Pues al final, bueno, es que casi que, digamos que alguien muy importante estuvo a punto de caer por la borda. Lo dejamos ahí. Y que además las circunstancias fueron bastante, a ver, cómicas. Para esa persona seguro que no. Pero bueno, os animamos a que le echéis un vistazo. En Histocast creo que lo contó Tony Gumbau. Y tú lo contaste en una escóbula. Tendríamos que buscarlo. Pero vamos, si ponéis William de Foster, bueno, pues que es el nombre del buque, bueno, pues allí aparecerá, ¿vale? Sí, saldrá, yo creo que saldrá. Sí, yo no sé si era uno de vuestros de Grandes Cagadas. Sí, es posible. Sí, es posible. Y el nuestro era de Objetos Condenados, creo. La escóbula creo de Objetos Condenados y el vuestro creo que era Grandes Cagadas navales, ¿no? Grandes Cagadas. Sí, el de navales no creo que fuera, porque el de navales todavía no estaba Tony, pero no sé, en alguna de estas debió ser. Pero bueno, vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que son más de 200 y a mí ya me bailan. O sea... Sí, a 10 horas, son más de 200 y a 10 horas por programa, pues claro. Te iba a preguntar, vale, hemos hablado de tu afición al cine, te encanta la historia militar, obviamente relacionas las cosas porque la cabra tira al monte, haces así y ya rápidamente... Pues la deformación, ¿no? Pues vas ahí a tope. Pero, ¿en qué momento dices, o te dicen, no lo sé, voy a escribir un libro? Pues mira, estaba escuchando, estaba saliendo de trabajar de tarde, porque de uno de los cines, iba conduciendo a mi casa y estaba escuchando La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Y entonces, Carlos Canales, que estaba allí, dijo, estaban hablando, no me acuerdo. Esto lo cuenta en el libro, pero bueno, sí. Lo dejo ahí. Y Carlos dice, bueno, porque claro, es que en las películas se ha visto tal, pero en las batallas de la antigüedad no moría tanta gente, moría muy poca gente. El número de bajas era eso del campo sembrado de muertos, tal, eso es mentira, morían muy poquitos, tal. Y yo empecé ahí como a decir, ¿qué coño está contando este tío? O sea, que aparte Carlos era una autoridad, entonces yo decía, ¿qué me está, o sea, yo como que estoy escuchando? Hasta el punto de que iba a entrar a una zona de autovía y tal, y no quería perder la emisión y me desvié a una gasolinera para terminar de escuchar lo que estaba contando ahí Carlos, ¿no? Y entonces le escribí un correo electrónico, yo no le conocía a él entonces, y le escribí un correo. Le dije, oye, ¿me puedes decir algún libro donde cuente esto de que las películas no es?
como hemos visto y cómo era en realidad. Y me dijo, no te lo puedo recomendar porque no existe. Y ahí decidí hacer yo este libro. Te toca a ti. Bueno, pero ahí lo decidí, o sea, realmente no decidí hacer este libro, sino que se me quedó esa espinita y empecé a investigar yo por mi cuenta. Y poco tiempo después sí decidí intentar algún día pues hacer este libro. Bueno, de hecho, yo te iba a comentar que si esto al final se termina siendo una saga, creo que van a ser libros que pueden servir de referencia a quien, sobre todo a los que están en el mundo del cinematográfico o que le guste, incluso yo creo que profesionalmente dedicados en ese mundillo, porque al final nadie está tratando esto y se puede convertir en una obra de referencia de pam, pam, así lo ha tratado este, así, pero en realidad era de esta manera y bueno, pues puedes comparar un poco pues cómo lo ha encarado cada uno de los, o qué recursos ha utilizado y tal. O sea que me parece, te lo quería decir antes, pero me parece que puede llegar a convertirse en una saga de referencia, si Dios quiera que eso termine fructificando, ¿no? Bueno, tú has visto que has leído parte o gran parte del libro, has visto que entro al detalle. Es decir, o sea, que intento contar el combate como era realmente para que la gente sepa discernir muy bien lo que ha visto en el cine y cómo creemos que era en realidad. O sea, intentarlo he intentado. O sea, y creo que hay cosas que quedan muy claras, ¿eh? Muy claras. O sea, lo desagradable, el terror, el aguante, el aguante físico también contaba en una batalla, ¿eh? La gente, Bueno, ¿cuánto? dice, Claro, horas combatiendo. Bueno, sí, horas. quizás. Bueno, vamos a ver, es que hay multitud de batallas. No sé, realmente no he llegado, pero no sé si. Bueno, claro, es que esta no la han puesto en. No han hecho la batalla de Zama, de Zama, perdón, de Canás, por ejemplo. Cannas. Cannas es de todas formas, Cannas es una anomalía dentro de la guerra en la antigüedad, porque es el único caso donde sí se produce el 80%, porque los romanos pierden, si no recuerdo mal, el Pero 80%. porque no había escape. O sea, es que Por no. eso, Claro, es por que eso, no había es escape. eso. Claro, es que, como hemos dicho antes, las masacres se producían en la retirada, pero es que aquí no había dónde irse. De hecho, yo estoy convencido de que en Cannas la mayoría de las muertes son por asfixia y aplastamiento. Que Estoy convencido. eso es curioso porque, aunque no hay ninguna película de Cannas, hay una referencia que, aunque no sea cinematográfica, vamos a hacer que sí, aceptamos barco, pero la batalla de los bastardos de Juego de Tronos hay un momento que claramente es eso, es Cannas. O sea, dices, están todos aprisionados ahí, aplastándose unos a otros y no pueden combatir, no, se están aplastando unos a otros, están contra la muerte y ellos son la propia muerte. ¿Tú te imaginas lo que era para un legionario romano que necesitaba para ser eficaz 1,5 metros de más o menos, ¿no? Para poder Que tampoco era maniobrar con el tanto. Glaudius y tal. Que Sí, tampoco. pero tú imagínate totalmente aprisionado con el escudo, aprisionado, no poder respirar. O sea, no poder respirar mientras el ejército cartaginés va matando la parte exterior de la masa en la que tú te encuentras y ves viendo cómo van avanzando. Y ahí o sea, el problema que tenían los cartagineses era avanzar sobre los cadáveres. O sea, eso tuvo que ser, lo de Cannas, dice que los litros de sangre se olían a kilómetros. La sangre olía a kilómetros. O sea, es que la sangre en cantidad tiene un olor Claro, particular. o sea, el olor de la batalla, o sea, la tragedia de Cannas, eso, y eso, además de sobrevivió el 20% de los que pudieron escaparse. ¿Tú te imaginas lo que contaron esos legionarios romanos cuando llegaron a sus hogares? Y el efecto que eso tuvo en Roma. Todo eso tampoco se ve en las películas. Sí, que no se había visto una masacre así y yo creo que después Tú sabes que tendría que Espartaco pensar. lo tiene más fácil cuando empieza la Tercera Guerra Servil. Espartaco lo tiene más fácil para vencer a los romanos y deambular por la bota de la península itálica libremente mucho tiempo por el desastre que supuso Cannas
y aparte porque además Roma libraba varias guerras a la vez en el momento de la Porque Tercera Guerra Servil. Tú hablas de a lo mejor que psicológicamente los romanos estaban tocados de aquel momento y dicen, "Och, vale, pues que se mueva, pero no vamos aquí a jugárnosla contra este señor, que a ver si nos la va a volver a liar, porque el último que estuvo pululando por aquí fue precisamente muy abajo de lo que es la península itálica, fue En señor Capua. Aníbal. Claro. Estos, de hecho, fue la misma zona. Todos se iban al mismo sitio, porque claro, ahí es donde estaba la juerga. Y también había manduca, es decir, Claro. se podía uno nutrir. Sí. No sé por qué te había traído lo de canas, no me acuerdo. Ya se me ha ido. pero bueno, otra pregunta que te quería hacer es, claro, aquí lo que tenemos es un montón de, bueno, pues de batallas que se han reflejado en el cine, bueno, pues de mejor o peor manera, pero te voy a hacer la pregunta, pues la típica del millón que te hago. ¿Cuál te parece? A ver, te tienes que mojar. Una, ¿eh? ¿Cuál te parece la mejor batalla de las que se refieren a la antigüedad? Cuando saques la siguiente, pues te pregunto la siguiente, ¿vale? Sí. De la antigüedad. ¿Cuál te parece la mejor batalla que se ha representado? La que te parece la más fiel a lo que fue la realidad. No quiere decir que sea 100% fiel, pero la que más se aproxima. Me gusta mucho, y fíjate que la película es menos buena luego tiene fallos de ritmo, pero me gusta mucho la batalla de Gaugamela en Alejandro Magno de Oliver Stone. Y utiliza un recurso que yo no había visto antes, que utiliza planos cenitales, ¿no? La vista de un águila. Sí, eso es. Sí, de hecho, se ve el águila y él hace, a vista de águila, Oliver Stone, te hace ver lo que era un frente de batalla de kilómetros enfrentándose y es brutal porque además se ve el frente ahí mezclan Isos y Gaugamela, porque claro, rodar dos batallas era una pasta, pero las mezclan elementos de las dos, pero de las batallas, si alguien quiere ver cómo era una batalla de la antigüedad, en lo que yo he visto y también por los medios presupuestarios que tiene, creo que la mejor es Gaugamela en Alejandro Magno de Oliver Stone. Ojo, esa es la que te parece que es más fiel, ¿no? Sí, totalmente. Vale. Pero sobre todo porque hay una cosa que se ve en esa batalla que no se ve en ningún otro sitio, que yo no lo he visto en ninguna otra película, que es que puede haber gente creyendo que han ganado la guerra o la batalla en un punto y en realidad lo están perdiendo. Y viceversa, ¿no? Como le pasa a Parmenio, cuando está perdiendo, Alejandro Magno puede lanzarse a matar a Darío y le dicen, oye, que se hunde el frente por el lado de Parmenio. Dices, y si se hunde el frente en una batalla, estás jodido. Porque ya sabemos lo que va a pasar después, lo acabamos de comentar. Claro, cuando se hunde el frente, las tropas pierden la seguridad, les atacan por detrás, se rompe la formación, se pierde la moral y la gente huye y empieza la masacre. Que no todos van a ser como la Nábasis, ¿no? Que, bueno, pues claro. Que esos son casos excepcionales de unos cuantos tíos que dicen, oye, mira, si huimos despavoridamente, vamos a palmar aquí todos, así que vamos a estar juntos y tal. Y eso se ve en Alejandro Magno, Oliver Stone, como Alejandro Magno, cabreado, da la vuelta y acude en ayuda de Parmenio para que no se le hunda el frente, perdiendo la oportunidad de matar a Darío. Eso se ve, tío. ¿Por qué? Y tiene que ir un tío a contárselo, porque Parmenio está a kilómetros de él. Le dice, oye, se está hundiendo, viene un mensajero a galope tendido a decirle a Alejandro, se hunde el frente por el lado de Parmenio. Eso no se había visto en cine. O por lo menos yo no lo había visto. A lo mejor hay alguna película pequeñita por ahí, algo que lo cuente, aunque me extraña por la cantidad de medios necesarios, ¿no? Pero eso se ve y por eso me parece la mejor, por unas cuestiones como estas, vamos. Y luego, eso es la más fiel. Y ya entramos en el aspecto técnico. ¿Cuál te parece la mejor rodada? La que dices, ostras, aquí se la han sacado. O sea, aunque no sea la más fiel. Bueno, mira, de las que trato, por ejemplo, de las que trato en el libro, a mí el inicio de Gladiator me parece uno de los inicios... Estaba pensando, muy potente. Sí, magistrales, es magistral. Y la música... Sí, siempre ciñéndonos a la antigüedad,
O sea, hablando, Sí, entiendo, sí. Goyix, Sí, todo el sí, rato en esta. la Ahí, antigüedad. acotado Vale, ahí. vale. Luego me gusta mucho, lo que pasa es que no la he metido en el libro, la menciono para alguna cosa, pero no la he metido en el libro. Ben-Hur de la antigüedad. Ben-Hur está muy, muy bien rodada, muy, muy, muy bien rodada. Ben-Hur es una maravilla. ¿Te refieres a Es la William batalla Wyler. naval? Claro, es brutal, tío. Por Bueno, ejemplo, y la historia que hay detrás cómo hicieron la batalla naval, que ahora lo ves y dices, ¡guau! Esto es súper cutre. Pero los medios que emplearon claro, o sea, es que dices, esto ni de coña lo hacen hoy, ni lo financia ni nadie. nadie. Mira, es que William Wyler, que es el director de Ben-Hur, es uno de los mejores artistas que ha tocado una cámara, ¿no? Wyler es un tío que trata todo. O sea, William Wyler hacía las películas perfectas. Tocara lo que tocara, ¿eh? O sea, tenía melodramas espectaculares, como La heredera, La loba, pero de pronto te hace Ben-Hur y te deja roto, ¿no? O sea, me parece brutal, brutal. Ujú. Pues fíjate, yo la de Ben-Hur, que la he visto de niño 40.000 veces, pero me termina aburriendo. Y ya cuando uno se hace adulto empieza a valorar toda la historia y la ve de manera Sí, global y dice, maravilla. el cine clásico hay que verlo de niño si has dado con él, bien, si tienes la suerte de haber dado con él, y de adulto también, ¿eh? O sea, hay que volver Cambia, al es que cine. cambia la perspectiva. Hay algunas pelis que las Absolutamente, ves así como, "Buah". Bueno, absolutamente. otra vez esta, pero bueno. Y claro, esa es la que a ti te parece la mejor rodada, ¿no? Y como tú has empezado así de chiquitito y todo esto, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado, aparte de esta de Ben-Hur que me has dicho, cuál ha sido la que más te ha impactado de pequeño? De decir, ostras, qué batalla. O sea, que hayas dicho, me ha encantado, que se te haya quedado en la retina y dices, ¡buah! Y hayas salido flipado a contárselo a tus amigos o algo así. Claro, te iba a decir, a mí la batalla que más me impactó siendo yo pequeñito no es de la antigüedad, con lo cual no te la voy a decir, pero no vale. ¿Vale? Que Sí. es la de los vikingos, la de Richard Flester, la Ah, película de sí. Kirk Douglas. Hay una batalla ahí que me impresiona mucho, ¿no? Que es cuando tiran las hachas contra la pared, la puerta del castillo, ¿no? El portón del castillo y trepa Kirk Douglas, por eso me parece espectacular. Pero de la antigüedad, eh, la batalla que más me puede haber impactado a mí de siendo pequeño, yo creo que ha sido el Espartaco de Kubrick, por cómo queda el campo de batalla después, que se ve la gente mutilada Ujú. Muy crudo, ¿no? allí tirada. El Espartaco de Kubrick creo que es muy, muy impresionante en ese sentido. Es más, creo que utilizaron gente mutilada de verdad Ahí va. para la escena Ujú. después de la batalla. Quizás mi generación, fíjate que fue, yo creo que Braveheart fue muy, Claro, muy pero me has dicho impactante. antigüedad, eso Sí, sí, es sí, 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 doping, sí, está sí, usando no sé. doping. Ah, A mí, Bien, bien visto. claro, yo Braveheart, no, joder, macho, No, pues es pasé que un mal nosotros rato. claro, pero nosotros, por ejemplo, para antigüedades que ya nos tenemos que ir otra vez a Gladiator y tal. Claro, Es que ya entramos a... Pero bueno, como dicen, ahí abajo creo que le llamáis pecholatas, ¿no? Las películas estas sí, de sí, Peplum. sí, sí, el pelo de la pecholata, sí. Sí, sí. Mira, luego hay películas, Quo Vadis, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ujú. Ojo Quo Vadis, ojo la caída del Imperio Romano también, ¿eh? Que también está, ¿En la o caída sea, del tiene Imperio Romano se rodó un poquito aquí en España o bastante? un muchito, Un muchito, se rodó un me muchito. sonaba. Sí, se rodó un muchito. En aquella época éramos el plató del mundo, ¿no? O sea, ahí rodado, ahí está el Cid también de Sí, sí. aquella misma época. Anthony Mann estaba encantado con rodar en España. O sea que estaba muy bien, muy bien. Bueno, te iba a preguntar otra cosa que de una parte que he leído, aunque lo hemos hablado off topic, pues me gusta que lo trates porque me pareció una cosa que me encantó. Ya que hemos hablado de Gladiator y he dicho, bueno, es que mi generación y tal, y me refiero a eso, y, y también para ti, porque claro, el Peplum casi desapareció. Yo creo que completamente, salvo a lo mejor alguna película sobre Jesús para Semana Santa y ese tipo de cosas. El Peplum no se volvió, para que no sepa, el Peplum son las pelis
pues esta de romano de toda la vida, ¿no? Y quizás, no sé si, por ejemplo, el león de... León de Esparta. el del león de Esparta se podría considerar también peplum, no sé. Sí. Sí. Bueno, pues estas pelis pues prácticamente se abandonaron, ¿no? Y de repente aparece una película que a ti te dejó, o sea, que según saliste de verla, te dice, pero ¿qué acabo de ver, no? ¿Qué acabo de ver, no? Y a mí me pasó lo mismo que a ti, de decir, ahí va, y esto, qué burrada. Sí, o sea, yo soy muy de Ridley Scott. Yo creo que Ridley Scott es el director de cine vivo con el mejor arranque en su carrera cinematográfica. Y eso lo creo desde muy joven, ¿eh? Porque él empieza con Los Duelistas, Sí. que es una maravilla, sigue con Alien y después hace Blade Runner. Pero como cuentas en el libro, empieza una lenta... Sí, dice, soy perfecto, vamos a hacer todo lo contrario, y hace Legend. Pero... sí, bueno, que pero, cada genio echa su borrón, ¿no? Como joder, macho, sí, pero vaya borrón. Pero es verdad que fue vamos, hecho un kraken de tinta hecho ahí borrón. Pero, bueno, me ha encantado. pero es verdad que yo a Ridley Scott le respeto mucho, muchísimo. O sea, es un tío que me ha hecho muy feliz a mí, mucho. O sea, es que hasta hace nada ha hecho obras maestras, tío. O sea, El Marciano, o sea, la película que se basa en la novela El Marciano, Marte es una obra maestra, tío. O sea, es que Ridley Scott es un tío muy bueno, muy serio. No la he visto, bueno, pues, tengo que ver. Claro, entonces digo, me fui al cine y digo, oye, la nueva de Ridley Scott. Ha hecho una de romanos, tío. Y era Gladiator. Claro, Gladiator ya hoy es leyenda. O sea, es un clásico, es leyenda, ¿no? Totalmente. Pero, claro, ya tenemos una edad tú y yo y ya hemos visto clásicos, leyendas las hemos visto en el cine. Eso antes, cuando éramos más jovencitos, las leyendas las habían visto nuestros padres, pero tú y yo le contaremos a nuestros hijos, cuando sean un poquito más mayores los dos, les diremos, oye, es que esto que tú estás viendo aquí yo la vi en el cine, te voy a contar cuando yo la vi en el cine. Y Gladiator es uno de esos casos. O por ejemplo, por ponerte otro, Master and Commander, de Peter Weir. O sea, Master and Commander, que es una obra maestra, es de las mejores películas del siglo XXI. Recuérdame que después te pregunte sobre, no de Master and Commander, sino de un aspecto de eso, ¿vale? Recuérdame, vale. que no se me olvide. Perfecto. Sí. Yo entré a ver Gladiator y yo salí del cine alucinado, sabiendo, o sea, no sé si era consciente de que había visto una película que iba a pasar a la historia como un clásico, que Gladiator dentro de 50 años estará en el mismo saco que Ben-Hur, que Quo Vadis, que la caída del Imperio Romano, estará en el clásico, estará en las grandes películas de romanos, ¿no? Estará ahí y ya está ahí, ¿no? Pero cuando pase el tiempo más se verá. Y yo ahí fui un poco consciente de eso, ¿eh? Y era jovencillo, porque Gladiator es del 2000 y yo soy del 78, pues 22 años. O sea, tampoco era para tener una visión brutal, ¿no? Pero salí muy impactado. Tanto es así que me fui a casa de mi abuelo, que vivía cerca del cine donde yo fui a verlo en Málaga, y le dije, abuelo, mañana tenemos que ir al cine a ver esto, que es que acabo de ver una cosa que he alucinado. Y mi abuelo fue y salió y me dijo, he visto una de las obras maestras que creí que no se hacían ya. Y que ya no lo iba a volver a ver, ¿no? Claro, porque antes se hacían unas cosas maravillosas. Claro. Y bueno, no digo que ahora no se hagan, pero ojalá tuviéramos más frecuencia de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Porque también te puedes pegar una leche. O sea, tú puedes hacer una película magnífica que como el tema... Hay películas que ponen un tema de moda. Gladiator lo hizo. Pero hay películas que intentan poner un tema de moda y se pegan una leche enorme. Sí, hay muchísimas películas muy meritorias y que dices, ostras, y esta se pegó un tortazo y dices, pues, quizás inmerecido, pero claro, en ese momento, pues no sé. En taquilla Blade Runner, sin ir más lejos. Blade Runner se convierte en una obra maestra de forma posterior, pero el éxito que ha tenido en taquilla, a ver, tampoco fue un fracaso absoluto, pero si lo comparamos con cómo ha pasado la historia, desde luego lo es. Pelis de culto, ¿no? O sea, sí, es la forma de decirlo, pero vamos, Blade Runner ya es una película de masas, o sea, le gusta a casi todo el mundo. La verdad es que esto que estabas contando de tu abuelo,
me llamó muchísimo la atención y me ha gustado mucho. ¿Qué aspecto te ha parecido más difícil a la hora de, bueno, pues a la hora de elaborar el libro? ¿Has tenido el tema de, bueno, buscar documentación y todo esto? ¿O, o realmente has disfrutado muchísimo haciendo el libro y no te ha supuesto un esfuerzo porque eres un friki de la historia? A ver, es verdad que llevaba muchos años leyendo estos temas que me gustan, pero no es lo Pasar a mismo aprender escribir, para ti. ¿El qué? pasar a escribir es otra historia, ¿no? No solo eso, sino tener la responsabilidad de que alguien puede creerse lo que yo he escrito. Ujú. Y eso pesa. O Quiero sea, decir, la responsabilidad. claro, no, a ver, lo que más me ha costado de todo, porque yo prácticamente, o sea, si algo no estoy seguro o algo creo que es una opinión mía, lo dejo bien claro en el libro. Digo, esta es mi opinión Ujú. o yo creo que. Pocas veces se ponen en libros de este tipo el yo lo que creo es esto, pero y me baso en esto, en esto y en esto. Esto es lo que creo. Vale, pero que Pero además que el cine no deja de ser también bastante subjetivo, que es muy bueno, diferente. fíjate, a eso iba precisamente. Lo que más me ha costado ha sido las partes que hablo de cine, que creo que es interesante porque es un libro que he intentado que le pueda interesar tanto a quien le gusta mucho el cine como a quien le gusta mucho la historia y especialmente la militar. Lo que más me ha costado es cuando alguien habla de cine y de la obra de un director, es todo absolutamente subjetivo. Quiero decir, yo ahí abro unos debates muy importantes. Cuando hablo de la filmografía de Kubrick, pues ahí va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo en muchas cosas que digo. O cuando hablo de Ridley Scott, o cuando hablo de Wolfgang Petersen, ¿no? De los directores o de Snyder, ¿no? De Zack Snyder. Yo los valoro, los pongo y les hago unas introducciones cinematográficas y ahí es todo absolutamente subjetivo. Eso es lo que más me ha costado porque yo soy un poco arriesgado en algunas cosas que digo porque es mi opinión y tengo mis opiniones en cine, pero sé que hay gente que es muy fan de Kubrick, por ejemplo, que no va a estar de acuerdo en algunas cosas que digo de Stanley Kubrick, ¿no? A mí, por ejemplo, pues hay cosas de Kubrick que me gustan mucho y hay otras que me gustan menos, ¿no? De hecho, las que menos me gustan son las más icónicas de él. ¿Y por qué elegiste las películas que... Bueno, aquí se tratan, bueno, que creo que son 5 películas o 6, 5 películas. Son cinco, 5. cinco ¿Por las qué que llevan esas en la y...? espina dorsal. Claro, pero luego vas haciendo referencia, pim, pam, O sea, muchas otras, sí. claro. ¿Y por qué esas 5? Porque hay Porque, bastante que son bastante actuales. Las he hecho también pensando en que, bueno, pues estas seguro que la gente pues las tiene en mente, porque realmente... O ha sido un poco diversificando también por no, repartir. cogí 5 películas que que me sirvieran para la tesis que defiendo, Para seguir sobre todo un al hilo, inicio ¿no? del libro. Eso es. No, yo defiendo la tesis de que la gente concibe la antigüedad o la tiene en su mente, la gente me refiero a la mayoría de la población, no a los arqueólogos, no a los historiadores de la antigüedad, los expertos de la antigüedad, sino al común de los mortales, como tú y yo, nosotros. Mi tesis es que concebimos y que nuestro imaginario sobre la antigüedad, la idea que tenemos de la antigüedad, cuando imaginamos el pasado, la historia antigua, realmente al final, en el fondo, estamos pensando en las películas que hemos visto sobre la antigüedad. Es que es Entonces, inevitable. Es claro, como leer El Señor de los Anillos. Vale, yo me lo leí antes. Pero ya las imágenes se te han metido tan metidas en claro, la cabeza que es que ya... claro. Entonces, yo que para poder explicar eso bien, sobre todo en la parte de la introducción del libro, donde explico cómo el cine construye un imaginario, eh, tenía que escoger películas que hubiese visto todo el mundo para que todo el mundo entendiese de qué estaba hablando. Yo le digo a los oyentes ahora de Istocas que no es un oyente medio. El oyente de Istocas es un oyente en estos temas que estamos hablando muy informado. Pero yo le digo que imagine un espartano y el primero que le va a venir es el de 300 embadurnado en aceite cuadrado y en pelotas. Y eso, y luego lo va a corregir, porque él sabe que no irá así. Pero alguien que no es aficionado a la historia militar, tú le dices piensa en un espartano y piensa en Gerard Butler en 300, Sí. desnudo, Y con la moviendo capa los roja, pectorales. Ahí, claro, cuadrado y de muy buen ver, ¿no? Tío, con unas condiciones físicas sí. además, que no se vio un tío así en Grecia, vamos. Pero
Claro, y yo porque escojo esas películas porque todo el mundo, yo hablo de Espartaco y todo el mundo piensa en Kirk Douglas o en el macarra este de la serie de televisión, pero el Espartaco este tan digitalizado, tan visual que hicieron, que tenía algunas cosas interesantes, pero no defiendo especialmente, y yo me he querido centrar más en el de Kirk Douglas, de Stanley Kubrick. La gente piensa en Espartaco y piensa en un libertador, un buen tío. Y nadie piensa en un sanguinario que se paseó por Roma violando y saqueando y matando y organizando luchas de gladiadores entre nobles. Cuando Eso matan a es Crixus, justicia su lugar poética. Claro, quiero decir, pero y todo el mundo dice, Espartaco se imaginan a un libertador. De hecho, en la película, por ejemplo, en la película de Kubrick, como el guion es de Dalton Trumbo, que era comunista, confeso, está muy enfadado además con la lista negra y todas Dalton Trumbo, a mí es un tío que me cae muy bien y me gusta mucho y me parece un tío muy interesante. Pero Dalton Trumbo está muy cabreado, le había perseguido el macarcismo y tal, y en el guión de Espartaco dijo, os vais a cagar. Os voy a meter la lucha de clases aquí por todos lados. Vamos, en el momento del tridente contra... Contra Drava. Sí, efectivamente. Vamos, es claramente un mensaje, vamos, es como, ahí van las clases, ¿eh? Ahí van a por Claro, vosotros. bueno, tú sabes que los actores en Espartaco los cogen del siguiente modo. Los romanos son ingleses y los gladiadores rebeldes y esclavos levantiscos son americanos, para que en la versión original se note la diferencia en el habla. O sea, tú imagínate Qué hasta qué vileza ahí. punto. Claro. Y Dalton Ahí el Trumbo, colmillo retorcido. claro, y a Dalton Trumbo, Kirk Douglas le dice, oye, mira, tú estás muy mal visto, tío. O sea, a mí contratarte a ti me va a costar un problema y tal, pero tú tienes que rehabilitarte, porque había sido, ya te digo, señalado por el McCarthy y tal, en la lista negra y comunista malicioso que quieres destruir Estados Unidos, tal. Y entonces el pobre Trumbo estaba muy tocado su prestigio y todo, siendo un gran escritor, un gran guionista. Y tiene una película que se llama Johnny cogió el fusil, que la dirige él, que es muy buena, ¿eh? Bueno, pues Kirk Douglas contrata a Trumbo y le dice, te voy a pagar muy poco porque me la estoy jugando. Esto es de la época, perdona que te interrumpa, porque la gente dirá, pero vamos a ver, si es el protagonista, ¿cómo contrata no sé qué? Esto, la gente de ahora a lo mejor quizás dice, bueno, Clint Eastwood lo hace, o tal, pero antes a lo mejor era más común una superestrella que contrata a gente para llevar a cabo una producción. Sí. Se me ocurre de los 7 magníficos, ¿cómo se llamaba? El Jules Briner, por ejemplo, que era compra la historia y tal y cual. Pero ahora la gente, esto para ellos es inimaginable. Y entonces ocurría esto. ¿En este caso también pasó? No, aquí lo que pasa es que, primero, el coste de una película era más asequible de lo que es ahora, o de una gran superproducción. Y Kirk Douglas, por ejemplo, tenía su propia productora y eran gente que habían hecho un emporio brutal a su alrededor. Entonces, Kirk Douglas, eso ya no pasa, pero porque ya es mucho más complejo y una película, una gran producción, conlleva mucho más dinero hasta que los efectos especiales y la digitalización lo abarate todo, que eso está empezando a pasar y quizá esto pueda volver a suceder, ¿no? Pero en este caso es que Kirk Douglas era el productor, era el dueño de la película. Entonces, de hecho, Kirk Douglas empieza Espartaco con Anthony Mann, a rodarla con Anthony Mann, y eso se ve en las escenas iniciales de Espartaco, que se ve una cantera en la que se ve que Espartaco lleva desde niño, sí, que parece que lleva desde niño ahí como esclavo y tal, algo que es mentira. Espartaco era un guerrero que fue capturado y hecho esclavo, pero bueno, y en para una ahondar la más. gente moría muy rápido. Claro, no, pero lo que quieren ahí es ahondar en esa idea de la lucha de clases. Ha nacido esclavo, ¿no? Entonces, y esas escenas están rodadas por Anthony Mann y se nota. Anthony Mann, que es un hombre, un director muy distinto a Kubrick. En Anthony Mann el paisaje habla mucho, mucho. Y en el caso de Kubrick es otra cosa, ¿no? Kubrick tiene otra forma de rodar muy buena también, pero no, el paisaje no pinta tanto, ¿no? Entonces, esto se ve. Y Kubrick, cuando contrata a Dalton Trumbo como guionista para Espartaco, para adaptar una novela, le dice, oye, te pago poco, pero vas a aparecer en los créditos. Y entonces Trumbo dice, sí, pero ahora te vas a enterar. Y le mete en el guión, un guión muy maniqueo.
muy de buenos y malos. Espartaco es un tío estupendo y los patricios son unos mamones, que Craso era un poco mamón, la verdad. Pero, y de hecho Charles Lawton, Craso, para la gente para que lo sepa, esto se enlaza ya con el triunvirato. Bueno, todavía no está el triunvirato, pero enseguida va a surgir ahí. Craso. Craso entra en el triunvirato precisamente por la popularidad que le da vencer a Espartaco. Ujú. Y ahí está Julio César y compañía. Sí, exacto. De hecho, es que hay 43 años de la historia de Roma que condensan la mayoría de las películas. Y eso que Roma fue 1000 años de imperio, pero son 43 años, todo el rollo, toda la dinastía Julio-Claudia, todos los Julios Claudios, desde Marco Antonio, Cleopatra, Julio César, Octavio, Marco Aurelio, no, Marco Aurelio no, perdón, Calígula, Nerón, o sea, esos años concentran muchísimo, ¿no? Concentran mucho la atención del cine. Pues sí, la verdad. Pues la verdad, te quería hacer la pregunta esta que te dije, recuérdamela. Pues sí, la de los barcos. La tengo en mente. No, en realidad no es de los barcos. Hay un aspecto que me gusta mucho de Master and Commander, y lo hemos hablado mucho tiempo. A mi mujer siempre se queda dormida, pero mi mujer se duerme con muchas películas. O sea, no es de ahora. O sea, en general. Espero que no escuchéis, Tocas. Mira, no lo escucha. Entonces, a mí tampoco, no me hace caso, tío, con estas cosas. No hay nada que hacer y casi lo prefiero, ¿eh? Porque si no yo estaría, es que has dicho no sé qué y hay que decir no sé cuántos. Y es como, déjame vivir. pero la cuestión es que dice, bueno, esta peli es que es muy lenta y no sé qué y no la aguanto y no sé cuántas, tal. Bueno, es mentira porque luego con las de Star Wars se duerme también, da igual. O sea, pero bueno, es verdad que es una peli que es lenta, ¿no? Y yo siempre le decía, y bueno, y le sigo diciendo, es una peli que es lenta porque a mí me da la impresión que intenta como meterte en los tiempos de aquella época a la hora de navegar, que la navegación no es una cosa de pum, pam, pum, no, todo es mucho más pausado hasta que llega el momento, pues a lo mejor de combate que es más intenso, pero es todo más lento. Y igual que se pone eso, se hace mucho caso de detalles que realmente en la historia pues podrían ser accesorios. Yo qué sé, cómo operan al tipo ese, cómo tienen que operar, cómo se funcionan dentro del barco, aspectos de funcionamiento colectivo también, de las jerarquías y todo esto, y supersticiones, o sea, cosas que a lo mejor no son del núcleo de la historia, la estructura de la historia. Y no sé si lo decíamos, ahora ya no lo sé, si lo decíamos fuera de micrófono o no. Pero tú mencionabas, bueno, pues que la gente se hacía sus cosas en los esfínteres y bueno, pues le pasaban una serie de cosas. Yo creo que igual que se ha hecho Master and Commander, donde salen todas estas cosas, ¿no? Que salen a cosas muy cotidianas y muy de estar en el barco y tal cual. Oye, pues se podrían mostrar ese tipo de cosas. Es cierto que en salvar al soldado Ryan, pues se muestran levemente, pero creo que no se muestran como tú dices, como una cosa, como una reacción fisiológica natural. O sea, es decir, el cuerpo se prepara. Entonces, joder, si se ha hecho Master and Commander, que todo el mundo valora, ostras, qué fidelidad, a lo que debía ser o cómo te muestra, es como una oda a la era de la vela. ¿Por qué no se va a hacer también o sea, más hincapié en eso, ¿no? Sí, yo creo, primero que sería un gran homenaje a los millones de combatientes del pasado. Sí, señor. Sería un gran homenaje porque Occidente se basa en todo eso. O sea, Occidente se basa en todo eso. Y yo creo que sería un buen homenaje a que seamos muy conscientes de la época en que vivimos para bien, aunque es verdad que en el siglo XX, solo en la batalla del Somme, ya muere más gente que prácticamente que en toda la conquista de Alejandro Magno del Imperio Persa. O sea, que la guerra es mucho más mortífera en el siglo XX, pero era mucho más dura quizá la larga marcha
de los ejércitos en la antigüedad, esa larga marcha, esos kilómetros y kilómetros y kilómetros, a veces en zonas desérticas, sin agua, con un tren de suministros alargadísimo, que si te lo cortaban, podías morir de hambre. O sea, es que podías morir de hambre o de sed. O sea, Sí, sí. es que era durísimo. O sea, aquello era durísimo. Y de pronto, después de todo eso, para llegar a un combate que hay quien dice, no me acuerdo dónde lo leí, que decía que temían más las caminatas ya que el combate. Temían más el tedio que el hecho del combate en sí. Deseaban el combate, aunque solo fuera por romper esa rutina es que había, a lo mejor en una guerra en la antigüedad, a lo mejor se producía una batalla cada 2 años. Sí, sí, sí. La guerra era de movimientos. Fíjate, Hugo, tenemos un Histocast sobre Nordlingen y hasta que se produce esa batalla están como el gato y el ratón persiguiéndose, pim, pam, y buscando, aquí no me conviene combatir, no combatimos, pum, y así, persiguiéndose tal, y están así, pues cuánto tiempo, ¿no? Y el propio Alejandro, ¿no? En Afganistán, así continuamente. Bueno, de hecho Alejandro Magno y Darío se cruzan y no se dan cuenta. Le avisa a Alejandro la caballería, le dice, oye, que nos hemos cruzado con los persas, que el ejército persa nos lo hemos dejado a la espalda. Entonces, menos mal que él reacciona y como tiene un buen servicio de inteligencia, sobre todo buenos exploradores en este caso, no es inteligencia porque no se entera de nada secreto, sino sencillamente como estaban, no existían las telecomunicaciones, no existía nada, unos jinetes suyos le avisan, oye, que es que el ejército persa está 40 o 50 kilómetros más arriba y nos lo acabamos de cruzar. Si los persas llegan a dar cuenta de eso, le cortan la línea de suministros a Alejandro, le pueden matar de hambre. Sí. O sea que, y él se da cuenta y ya plantea batalla, ¿no? Que es cuando se produce Gaugamela. Pero esto era así. O sea, podían estar meses y meses andando y el calor y ojo, tampoco estás andando con literatos, ¿eh? Que una tropa de aquella época también tenían sus movidillas internas. Eso que has dicho de Master and Commander, acuérdate cuando tiene que imponer el orden Russell Crowe a la tropa que empieza a faltar al respeto a un teniente que realmente es un pusilánime, pero él no quiere que se pierda esa jerarquía, la importancia de que para que un ejército funcione, de que funcione la jerarquía, porque el ejército es una máquina engrasada, muy interesante. Hay una cuestión, por ejemplo, que tampoco se explica muy bien y que muchas veces dicen, esto que voy a decir es durísimo, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto que voy a decir es durísimo. ¿Por qué esa separación entre oficiales y la tropa? Pues porque el oficial a lo mejor tiene que tomar una determinación en un momento determinado de enviar a alguien de la tropa como avanzadilla a una cosa arriesgadísima para saber qué hay detrás de tal montaña. Y no Es puede una tener cosa... vinculación personal con él. Exacto. Es por eso, tío. Es que es muy duro. Y en los, pero es que es la guerra. En los barcos es mucho peor, porque en los barcos no tienes a dónde ir. Es decir, es un espacio muy reducido, por muy navío de línea que sea, es un espacio muy reducido, en los cuales, bueno, pues tienes que hacer una separación de espacios, porque si no, no puedes ejercer ese tipo de cosas. Y por Eso supuesto, se ve muy bien. Sí, sí, no, sí. perdona, sigue. No. Eso se ve muy bien Dashbot, en el submarino. Se ve perfectamente eso que tú dices, porque encima es bajo el agua, ni siquiera da el sol. O sea que eso en Dashbot se ve perfectamente, perfectamente. Y luego en la novela de Dan Simmons, El terror, también se ve. Han hecho la serie, ¿no? Sí, no la he visto la serie, ¿eh? Pero la novela me gustó. Creo que tiran por la vía rápida para solucionar algunas cosas, pero bueno, por la vía fácil, yo es que soy muy de Simmons desde Hyperion, ¿eh? Desde Hyperion y los cantos de Hyperion, yo soy muy de ciencia ficción, pero en la novela de Dan Simmons, El terror, también se ve el tedio de la vida de un barco, en este caso atrapado en el hielo encima, ¿eh? O sea, que el terror y el Erebus atrapados en el hierro en esa búsqueda del paso del noroeste, y se ve cómo enloquece la gente y cómo se cogen ahí grupos, pandillas en medio del barco, tiranteces, y tiene que haber un liderazgo potente para que esa tropa en un momento determinado, cuando entre en combate, lo haga de manera unificada y sean uno.
Bueno, en el caso de. Aunque no sé si. No creo que haya. Yo que no lo conozco, ¿eh? Pero no sé si hay una adaptación de la Navasis o algo así. Pero es que Yo no la he visto. yo no conozco de ello. Pero vamos, es que es de libro. Es decir, bueno, muy bien. Los han descabezado estos tíos. Bueno, el que no conozca la Navasis. Bueno, pues son unos griegos que van allí a. No sé si eran falanges, pero van allí directamente de mercenarios por parte A de Egipto, ¿no? un. No, ahí a Persa, a Ah, Persia. sí, a Persia, es verdad. Sí, La sí. Nava sí, 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 el ejército, sí, el Y ejército. entonces, bueno, pues la cuestión es que en realidad iban a combatir en un conflicto pues civil, ¿no? Bueno, civil, que hay dos partidarios para quedarse con, con el poder allí. Y bueno, pues pierde su bando y se quedan ellos tirados en medio de territorio enemigo. Y encima les han descabezado. Y entonces, bueno, ellos tienen que elegir unos nuevos jefes y esos nuevos jefes tienen que, bueno, pues dirigir a toda esa tropa con un gran liderazgo para poder. Pero ellos son conscientes de decir, vale, elegimos este tío y tenemos que ser fieles a la decisión que hemos tomado. Tenemos que Y, respetar las jerarquías. y menos mal que estaba hombre, Jenofonte ahí, ¿eh? claro. Si no, o sea que, Bueno, eligieron bien. Pero vamos, que es un poco lo mismo. Es decir, bueno, en un lado viene impuesto, pero al final, si respeta las jerarquías y el mando es competente, pues tiene más posibilidades de sobrevivir. Si no, no. Es una pena que no hayan hecho ninguna adaptación de esto, porque es que me parece como tan interesante de tratar. Pero bueno, hay tantos aspectos interesantes de historia militar que tratar y tantos que vas a tratar en los próximos libros que bueno. sí, sí, sí. Vamos a ver. Pues nada, Guillermo, que muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis, si queréis encontrar el libro, Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad, bueno, pues os podéis ir a la editorial, que es EDAF, ¿vale? He de decir que no es un libro de estos de los que tiene EDAF, y yo se lo he dicho a Guillermo, que no es un libro de estos de formato visual, que son más visuales y tal, muy gráficos y tal, sino es un ensayo, ¿eh? O sea, que esto es un libro que lo vais a lograr bien. Y bueno, tiene casi 300 páginas, no sé si sí, la supera. Y yo creo que lo vais a disfrutar, por supuesto, si os gustan los violentos de Goyix, esto os va a caer. Esto está clarísimo. Y decir que ahora mismo, cuando lo estamos grabando, el capítulo, pues es 4 de febrero. Esto está empezando a subir para arriba, ¿eh, Guillermo? En los rankings. Sí, de sí. historia militar y de historia antigua también. Bueno, No va mal, yo creo que. Pero bueno, sobre todo, si veo que el tema gusta, o sea, si a la gente le gusta la mitad de lo bien que yo me lo he pasado haciéndolo, estoy encantado. di que sí. Bueno, pues yo sé de ciertas personas que esto lo van a gozar. O sea, te lo digo. Bueno, ya te lo he dicho fuera de micro, pero te lo aseguro que es así. Y nada, yo es que lo que iré será por capítulos, porque es que a mí soy muy de venazos. De repente digo, me apetece ver Troya. Y me pongo en Troya y no sé, y me empapo con Troya y tal igual, y empezaré a leer capítulos directamente, así completos. Pues me has dejado clavado con la. Porque yo la Navasis, te he dicho Egipto antes porque estaba pensando en los griegos mercenarios en Egipto, los hombres de bronce. Pero la Navasis de Jenofonte es una lectura mucho más divertida de lo que la gente puede imaginarse. ¿eh? Mucho más divertida de lo que la gente puede imaginarse. Y hacer una película de eso, tío. Si me tocara, ahora mismo me dan todo el dinero necesario, me metería a hacer pues un viaje de estos que Es tú que dices. es un viaje de aventuras, total. Sí. Es que es la primera gran aventura, creo yo, que hay escrita, o por lo menos me parece brutal, porque todo el recorrido que hacen es impresionante. Qué bien traído eso, tío. Y qué buena sería una buena película de esa aventura que se hará. Seguro que se hará. Pero yo lo que espero es que sepan cómo
representar, es que es difícil. Una cosa es lo que tú tienes en mente y otra cosa es cómo llevarlo, o sea, plasmarlo, ¿no? Que sepan plasmar exactamente. Bueno, a mí la parte que más me gustaría que plasmaran, porque cada uno tiene pues, sus expectativas, sería pues esta parte que he explicado del liderazgo, ¿no? De cómo voy a llevar a estos tíos fuera cuando está tan complicada la situación, ¿no? Y bueno, pues, pero de todas formas, si lo ves de manera, pues, en perspectiva, es una historia de aventuras impresionante. Sí, sí. Es una gran aventura. Es una gran aventura, es la leche. Y con ese final de Talasa, Talasa. En fin, en plan, han visto el mar, ¿no? Y ya, voy. Bien, estamos salvados. Pues, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis que a Guillermo lo podéis encontrar en Twitter como @Guillermo Díaz CS y, por supuesto, en La Escópula de la Brújula, nuestro podcast, bueno, no sé si hermano, amigo, bueno, desde luego hay amistad fraterna entre nosotros. Hombre, y admiración y escuchas mutuas. Sí, señor, eso es. Muchas gracias por invitarme, Goyix, a tu casa y que sepas, me hace mucha ilusión en esta tercera visita a Istocast porque hubo un especial del Congreso, ¿te acuerdas? Es verdad, sí, señor. Sí, me he acordado mientras hablábamos. Entonces tercera visita. Sí, tercera visita. Esta es la más larga, ¿eh? Esta es la más larga y la que hemos tenido la charla, que también te digo que me ha gustado muchísimo. O sea, eres la bestia parda del podcast, tío. O sea, llevas esto muy bien. ¿Qué dices? Bueno, tú dices que la bestia parda del podcast, pero hay gente que tiene pues recursos para hacer las cosas y, por ejemplo, a mí cuando has soltado lo de la tinta del Kraken es que yo estaba a punto de morirme de risa. En fin, bueno, cómo se nota que tienes ese don para todas estas cosas y, bueno, en donde te empleas, que también se notan. ¿Qué te iba a decir? Tú sabes que tenemos unos violentos. ¿Estás invitado? Violentos de Goyix, que son los podcasts estos. Estás invitado, tú eliges la batalla y la tratamos. Da igual de qué época, ¿eh? La que a ti te dé la gana. Sí, no la voy a coger, ya te digo que no la cogeré de la antigüedad. No la cogeremos de la antigüedad. Voy a ir pensando, qué bueno, tiene unos violentos de Goyix, me encanta. Échale un vistazo porque normalmente, a ver, de vez en cuando, pues traemos una de cal y una de arena. Y muchas veces, bueno, pues traemos pues películas mierder, pero bueno, nos echamos también, unas risas. También interesa, ¿eh? Eso, también la carnaza, pues eso. Pues, hombre. Pero de vez en cuando que hay alguna peli de estas de, ostras, esta peli, ¿no? El Jansen Llamas o alguna cosa de estas. ¿Habéis tratado El Reino de los Cielos? No lo hemos tratado. Yo pues creo mira, que no lo hemos tratado. No. He visto en el libro que decías que yo al principio la veía así, pero ahora la estoy empezando a ver de esta manera. Ya le voy empezando a valorar. ¿Sabes por qué? Porque hay que ver el montaje del director. El montador le hizo polvo a la película y es mucho mejor el montaje de Ridley Scott sin tocar. Otra vez Ridley Scott. Mira, eso es verdad. O sea, hay montajes del director que están mejor. ¿Sabes dónde me di cuenta de ese tipo de cosas? Cuando con la peli de Dune, que yo la peli de Dune, la de David Lynch, la he visto, no sé, muchísimas veces. Pero cuando me hice con el DVD, que vi las escenas que habían cortado, digo, es que ahora la peli es redonda. Es cierto que las escenas esas, bueno, pues pueden ser accesorias, pero explican tanto que digo, ostras, las escenas cortadas, qué importantes son a veces y que por razones, yo que sé, comerciales o X, pues se quitan. Y lo valiente que fue David Lynch metiendo a la nobleza prusiana en el espacio, tío, porque el aspecto de los mandos son brutales, es la leche, el tío el verrugoso ahí. Es que es brutal, es que es genial, pues mira, es que es también para tratarlo. De todas formas, es del Barroco con Harkonnen, tú te refieres a eso. Es que eso es inolvidable, vamos. Le explotan los granos ahí. Es todo muy grotesco, tío. Muy grotesco. ¿Tú te imaginas esa misma peli, pues dirigida, o sea, pero con la misma estética, pero dirigida por Alex de la Iglesia? Hubiera sido... no sé. Pues imagínate una acción mutante, Dune versión acción mutante. Sí. Por cierto, me parece que está Villeneuve, a punto de sacar Dune. No, sí, ya lo tienen. Lo que pasa es que con toda la movida que está pasando, pues a ver lo que pasa. Te iba a decir que las versiones de director, al final nos despedimos, ¿eh? Las versiones de director
ahora se están proliferando más. Creo que para el último, no sé si era de estos de esto de los superhéroes de Superman y compañía, no me acuerdo cómo se llama la Liga Liga de la la Justicia. Sí, que iban a sacar una versión de director también. Es Bryan Singer, ¿no? Sí, creo que iban a sacar una, por lo que he estado viendo. Y bueno, pues la cuestión es que ahora tiene más sentido, porque antes, pues hacer una versión de director, pues a lo mejor tiene un coste de la leche, ¿no? Porque había un formato físico y si no, en celuloide y tal. Y ahora no. Ahora coges, saca la versión de director, lo publicas online y a correr. No tienes por qué sacarlo en cines ni nada de esto. Totalmente. Quizás eso pues puede ser una buena cosa. Y dices la versión larga o corta, y los que nos gusta el cine, especialmente friki de cualquier tipo, pues hombre, lo disfrutas mucho más, ¿no? Sí, sí, señor. Pues nada, Guillermo, oye, un placer que estés con nosotros una vez más. Y bueno, pues aquí te he tirado ahí el anzuelo a ver si engancho al Kraken. Y, y te traigo a este. Nada, pues chicos, haceros con el libro de Grandes Batallas en la Pantalla, que seguro que lo disfrutaréis. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo y muchísimas gracias.